México. 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 21 de julio, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y los canales 29, que es Teleuniverso, y el canal 24 de Santo Domingo, ambos con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Así es que buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, vamos inmediatamente con la agenda que nos proponemos agotar en el día de hoy. En primer lugar, pues hablamos del nuevo decreto del estado de emergencia. En segundo lugar, los nuevos designados por el presidente electo Luis Abinader. Hablamos también del desmentido que ha hecho el senador Félix Bautista a una afirmación que hiciéramos ayer en el Sol de la Mañana, y las decisiones sobre la coerción a Miki López y compartes en La Vega. Entonces, esos son nuestros temas. Destacar unas declaraciones que ofreció la señora Xiomara Guante, la profesora Xiomara Guante, ayer tras recibir pues al nuevo ministro, el que será nuevo ministro de Educación, pues se está planteando que no se inicie el año escolar el 24 de agosto. Esto puede dar una pista de hacia dónde van las cosas. Xiomara Guante no solo habla como presidenta de la ADP, Xiomara Guante es parte del equipo de Fulcar, es parte del equipo del PRM, es parte del equipo del gobierno, aunque no tenga unas funciones específicas. De manera que esas declaraciones de Xiomara Guante sugieren hacia dónde irían las cosas. Sugieren esas declaraciones de Xiomara Guante, y además hecha después de la conversación con el ministro. Entonces, eso por una parte. Vamos inmediatamente con el decreto 266-20. Este decreto es el decreto de la nueva declaratoria del estado de emergencia por 20 días a partir del día de hoy. Este decreto está sobre todo dedicado al restablecimiento del toque de queda, que es la única medida que está claramente especificada en ese decreto. Entonces, hay dos niveles para el toque de queda, que es a partir de las 7 de la noche en los lugares más poblados y de mayor incidencia del COVID-19, y a partir de las 7 de la noche, a partir de las 7 en los lugares más poblados, y a partir de las 8 en otras provincias. Entonces, se establece, por ejemplo, que el toque de queda de lunes a viernes de 7 p.m. a 5 a.m. y los sábados y domingos de 5 p.m. a 5 a.m. en las siguientes demarcaciones geográficas. Es decir, ahí están, a las 7 de la noche se cierra Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Azua, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez.
15 provincias, incluyendo al Distrito Nacional, cierran, tienen toque de queda, limitación para circulación a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Entonces, las provincias que pueden estar circulando, que puede haber circulación hasta las 8 de la noche, son Espaillá, Peravia, Barahona, Monteplata, Valverde, Hermanas Mirabal, Montecristi, Samaná, Bauruco, Atomayor, El Ceibo, Dajabón y Santiago Rodríguez. Esas 13 provincias pueden tener actividad hasta pues las 8 de la noche y cierran a las 8 de la noche y se pueden iniciar las actividades a partir de las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana es común para todos. Entonces, vámonos a algo que es muy importante, que son quienes pueden circular. Quienes pueden circular. Durante el horario del toque de queda, se permitirá la circulación de las siguientes personas. Primero, personas dedicadas a los servicios de salud, tales como médicos, enfermeros, bioanalistas, personal paramédico y personal farmacéutico. Personas con alguna emergencia médica que necesitan dirigirse a algún centro de salud o farmacia. Es decir, está claro que las personas que van a algún centro de salud o alguna farmacia pueden circular. Personas dedicadas a labores de seguridad privada debidamente identificadas. Miembros de la prensa y demás medios de comunicación debidamente acreditados. Operadores de vehículos y técnicos de empresas e instituciones prestadoras de servicios de energía, agua, telecomunicaciones y recogida de desechos sólidos debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancías, insumos y combustibles debidamente identificados exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Personas que laboren en la industria y el comercio de alimentos y productos médicos y farmacéuticos y están en tránsito hacia o desde los lugares de trabajo, siempre que porten identificación de una empresa autorizada por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del coronavirus. Pasajeros internacionales y operadores de vehículos particulares o comerciales que están de traslado a estos, así como empleados del sector de transporte marítimo y aéreo debidamente identificado en tránsito o hacia o desde puertos y aeropuertos. Yo creo que este aspecto hace una aclaración importante, que era una de las preocupaciones que había con relación a el restablecimiento del toque de queda con los aeropuertos abiertos. ¿Qué pasa con una gente que llegue a Santo Domingo después de las 7 de la noche? Bueno, esa persona puede circular, o la persona que la buscan pueden circular con la debida identificación, porque los pasajeros internacionales, y cuando se habla de pasajeros internacionales no se habla de extranjeros, es pasajeros internacionales, es decir, gente que viene desde el exterior o va a salir al exterior. Esos son los pasajeros internacionales. Entonces, esas personas pues solo tienen que presentar una justificación clara de por qué están circulando y se le va a permitir llegar hasta sus casas. La gente también puede buscar, yo recomendaría en algunos casos, soluciones prácticas. Si usted tiene un pariente
que llega en la madrugada, pues pedirle a ese pariente que espere hasta las 5 de la madrugada, cuando ya hay apertura para buscarlo sin tener que usted estar separando los retenes, porque va a tener que hacer varios retenes para poder llegar hasta el aeropuerto. Entonces, es buscar práctica. Naturalmente, si es una gente que está llegando temprano de la noche y no hay necesidad de que amanezca ahí en el aeropuerto, pues buscarlo. Pero la gente que está muy próxima a la apertura de la normalidad, entonces esperar la hora de la normalidad y circular. Los demás no tienen problema para realmente circular. Entonces, empleados de empresas que brinden servicios funerarios exclusivamente durante el ejercicio de sus labores, empleados de contratistas de los sectores de hotelería, minería y zonas francas exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Puede haberse quedado algún sector, pero yo creo que el decreto es lo más abarcador posible para que el que no tenga que circular no esté circulando, y el que se ve en la necesidad de hacerlo tiene ahí la posibilidad de hacerlo si es estrictamente necesario. Entonces yo creo que desde ese punto de vista estamos ante una medida correcta. No hay, por otra parte, por lo menos en este decreto, limitación de actividades en los horarios habituales, en los horarios de normalidad. Entonces, esto es por 20 días. Las próximas autoridades tienen la posibilidad ya evaluada o lo que ha ocurrido en esto de hacer los cambios necesarios y ya tomar ellos las disposiciones del lugar. La justificación, más que necesaria. Estamos ante 1,000 casos diarios, más de 1,000 casos diarios de COVID-19. Estamos pues tocando el desborde del sistema sanitario, es decir, estamos llegando a los límites que tiene el país de su capacidad de respuesta frente a esta situación. Y lo que nos espera, si no ponemos un frenazo, es una catástrofe. Es una catástrofe. Y entonces, señores, vamos a hacer y vamos a colaborar todo para que esto tenga éxito. Entonces, paso de inmediato a los nuevos designados por el presidente electo, Luis Abinader, que en el día de ayer anunció pues a su nuevo ministro y a una viceministra de Salud Pública, y anunció pues a su nuevo director de compra y contrataciones. En el caso del Ministerio de Salud Pública, no hay sorpresa. Recae en la persona que siempre se dijo que iba a ser el ministro de Salud Pública. ¿Por qué? Porque el doctor Plutarco Arias, un reconocido neumólogo del que más adelante pues Marilena nos hablará un poco más ampliamente de su perfil. El doctor Plutarco Arias, este distinguido neumólogo que es socio de la clínica Unión Médica, pues era el coordinador de salud de Luis Abinader. Entonces, evidentemente que si tú tienes un profesional con la calificación, con el perfil, pero además un hombre que hizo el trabajo político, entonces ese es ser coordinador de salud, encabezar un movimiento de apoyo a un candidato presidencial. No es solo dedicar tu tiempo a eso, no es solo dedicar tu tiempo, que en el caso de un profesional como Plutarco es un tiempo, digamos,
que tiene un valor económico. No, no es solo dedicar su tiempo, es dedicar su tiempo, dedicar sus recursos y buscar recursos para ese candidato. Es decir, que el aporte político ahí es completo. Entonces, frente a eso, indiscutiblemente que no hay ninguna otra competencia. Ahí el doctor pues tenía todos los parámetros. La capacidad, el trabajo político y los aportes necesarios para poder echar hacia adelante una candidatura. Así es que felicitaciones al doctor Plutarco Auria, neumólogo. Esperamos que sea un buen ministro de Salud Pública. Entonces, la doctora Ibelicia Acosta fue designada como viceministra de Salud Pública, pero también con funciones específicas e importantes. Y entonces, la doctora es la actual presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax. Y la doctora Ibelicia Acosta también fue una mujer que hizo su trabajo político para que Luis Abinader ganara. Es decir, estamos hablando de que es mujer, pero es mujer que estaba trabajando para que su candidato ganara, que estaba haciendo el trabajo político. Entonces, sus funciones son importantes. Y ahí yo no veo ninguna suerte de discriminación. Es decir, se han escogido a dos personas que han hecho un trabajo político, que tienen la competencia necesaria. Al escoger, pues la titularidad corresponde a una persona. No se sabe, en otros tiempos puede ser otra cosa. Yo creo que ahí hay una decisión bastante bien pues ponderada y equilibrada. Entonces, la sorpresa es la designación de Carlos Pimentel como director de compra y contrataciones del Estado, que en esta es que me voy a detener un poco más, en esta designación de Carlos Pimentel Carlos Pimentel hijo, como director de compra y contrataciones. Su padre se llamaba igual, Carlitos Pimentel. Entonces, ¿qué ocurre con esta designación? Luis Abinader ha hablado de que lo hace por su compromiso con la transparencia. Y entonces pone al coordinador general de participación ciudadana como el nuevo director de compra y contrataciones del Estado. A propósito del debate que hay en la República Dominicana sobre la equidad de género, en compra y contrataciones había una mujer que tuvo un desempeño excelente. Es más, aquí una de las cosas en la que hemos adelantado y una de las cosas que ha funcionado muy bien, es la dirección de compras y contrataciones del Estado, dirigido por una mujer con mucha eficacia y eficiencia. Tan eficaz y eficiente esa mujer que los funcionarios decían que esa mujer era el diablo, que esa mujer era el demonio. ¿Por qué? Porque era una persona estricta en el cumplimiento de todas las normas de compra y contrataciones. Cualquier proceso en la gestión de Yocasta Guzmán que fuera objetado por alguna suerte de violación que fuera evidenciada, quedó anulado. No importa de qué se tratara el proceso. Cualquier proceso que fuera cuestionado y con evidencia clara quedó anulado. Es decir,
que no estamos hablando de una posición que necesitara rescate. No, no, no. Estaba en muy buenas manos. Naturalmente, hay un gobierno nuevo y así como ella pudo hacerlo bien, el gobierno nuevo puede tener gente que lo haga bien o que lo haga hasta mejor que ella. Pero lo primero es reconocer que si estamos hablando de transparencia en compra y contrataciones del Estado, la hubo. La hubo en la dirección de compra y contrataciones del Estado y hubo apego a la ley en esa dependencia. Es decir, que no, en este caso, sí había que buscar una persona que garantizara lo que ha garantizado Yocasta Guzmán, que lo garantizara, todo lo que ella ha garantizado y que pudiera incluso hacer aportes mejores. Pero esa persona tal vez pudo haber sido una mujer también. Tal vez pudo haber sido una mujer, porque ahí estaba una mujer con un desempeño 1A. Un desempeño 1A. Entonces, pudo haber aparecido otra mujer con un que pudiera tener un desempeño 1A para aprovechar, pues, que no será posible por razones de la propia realidad política, no es posible una equidad de género, porque la equidad de género no se construye a la hora de repartir los cargos. No, 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 no. Es a la hora de los compromisos, es a la hora de los aportes. Es a la hora de los aportes, que no solo son aportes de que yo estoy aquí, que te estoy apoyando, que estoy dedicando mi tiempo, que lo estoy dando todo por el todo. No, los aportes van más allá de eso. Entonces, eso por una parte. Pero bueno, ¿por qué llama la atención lo de el director de participación ciudadana como miembro de compra y contrataciones? ¿Por qué llama la atención? Bueno, llama la atención porque en cierta medida no es solo un compromiso con la transparencia, porque para estar comprometido con la transparencia, ya he demostrado que ahí había una persona que estaba comprometida con la transparencia. Si el gobierno actual tenía una persona ahí comprometida con la transparencia y no era de participación ciudadana y estaba comprometida con la transparencia. ¿Por qué esta es de participación ciudadana y también está comprometida con la transparencia? Porque, bueno, hay un reconocimiento político también al trabajo que desempeñó en la campaña de Luis Abinader, que fue un trabajo importante, muy importante, el que desempeñó todo el rol que jugó Participación Ciudadana y particularmente Carlos Pimentel en todo lo que se articuló para procurar el desalojo del PLD del poder logrado con éxito. Entonces, es ahí un reconocimiento. Pero en medio de ese reconocimiento, me permito hacerle una advertencia al presidente Abinader. Presidente Abinader, en una oportunidad, eso él nunca lo hizo público, pero los amigos y cercanos de Balaguer lo conocen, le preguntaban al doctor Balaguer por qué no designaba al doctor Marino Vinicio Castillo. No me acuerdo en cuál funciones. Y Balaguer le decía, bueno, con mil amores yo lo designara. Pero el problema de designar al doctor Castillo es que usted lo puede designar, pero después usted no lo puede quitar por las implicaciones que tendría eso. Entonces, cuando un presidente toma decisiones designando a personas que la puede colocar, pero que después quitarla les representa un serio problema de imagen, entonces tiene que pensarlo dos veces a la hora de designarla, porque ya yo he demostrado con lo de Yocasta Guzmán que el asunto no es transparencia, no es que ahí se necesite con urgencia ir a llevar una persona que sea transparente, porque ese departamento ha sido transparente de más. No, ahí se necesita llevar una persona que sea transparente, pero que también entienda una cosa, la palabra en el gobierno no es transparencia solo,
No, doctor Abinader, el licenciado Abinader, la palabra de gobierno y del gobernante no es transparencia solo. A la hora de usted designar una persona, usted necesita dos cosas. Eficiencia y transparencia. Es decir, que las cosas funcionen con transparencia. No es la transparencia nada más, es que las cosas funcionen con transparencia. Es que el gobierno no se cierre. Es que las cosas que el gobierno necesita hacer se hagan con transparencia, pero tienen que hacerse. Entonces, lo primero es funcionar. Lo primero es operar. Y desde luego, a la hora de operar, usted requiere que la gente que está detrás de la posición sea gente que esté comprometido con su éxito y que apueste al éxito de su gobierno. Y los gobiernos nada más son exitosos si funcionan, con transparencia, desde luego, pero si funcionan, tienen que funcionar. Y pues yo quiero dedicarle de nuevo unos párrafos a propósito de esta designación. Quiero dedicarle de nuevo unos párrafos de esta obra formidable que tengo en mis manos, esta obra, Economía para tiempos difíciles, de los premios Nobel de Economía Abhijit Bernayyi y Esther Duflo. Entonces les quiero dedicar al presidente electo esto que plantean estos dos premios Nobel, los premios Nobel de Economía del año 2019. Después de estudiar, entre otras cosas, todos los procesos de compra y contrataciones de Estados Unidos, que son los mismos nuestros, porque lo único que Estados Unidos nos ha impuesto todas esas cosas y son parte de nuestras legislaciones. Entonces, estos distinguidos economistas estudian estos procesos, entre otros muchos temas interesantes que tratan aquí, en el país donde han tenido origen, y llegan a las siguientes conclusiones con relación a esos procesos y a todas esas cosas. Dicen, poner demasiadas constricciones a los funcionarios y a los contratos del gobierno puede disuadir al talento cuando es más necesario que nunca. A pesar de que Estados Unidos es el líder mundial en informática, ninguna de las grandes empresas de tecnología decidió hacer una oferta por los contratos para crear el sistema informático que soporta el Obamacare. La razón era que, aparentemente, había tantos requisitos que cumplir para ser proveedor gubernamental que muy pocas empresas estaban dispuestas a hacerlo. La regulación federal de compras tiene 800 páginas. Aquí, para lograr un contrato del gobierno, es más importante hacer bien el papeleo que ser capaz de hacer el trabajo. Señores, una de las cosas que está pasando aquí en la República Dominicana es que se está repitiendo eso y lo hemos venido advirtiendo. ¿Qué está pasando aquí con los procesos de compra y contrataciones? Que mucha gente que se ha hecho experta en todo este bendito papeleo, sin la solvencia necesaria para poder responder, participa en los concursos, incluso gana licitaciones que no está en capacidad de responder para después negociarla. Me referí hace unos meses, a propósito de una polémica, al caso de uno de esos individuos. No lo voy a mencionar ahora, pero el papel de ese señor que no tiene ninguna solvencia es se mete en todas las licitaciones, se la gana cualquiera más solvente que él para después negociarla. Es decir, hay un ejército que se ha creado, que es el que ellos describen aquí. Bueno, ellos dicen cómo le han puesto a eso en Washington. En el mundo en desarrollo,
los contratistas del mundo del desarrollo, ahí se está refiriendo a nosotros, en el mundo del desarrollo, los contratistas que sistemáticamente presentan ofertas y ganan los contratos de las agencias de Estados Unidos para el desarrollo internacional se conocen como los bandidos de Washington. Los bandidos de Washington, es decir, esos que tienen toda el conocimiento de todo el papeleo, que si por casualidad usted que es mejor oferente que ellos ganó, ellos impugnan y meten un lío inmediatamente para obligar a negociación y una serie de cosas. Es decir, eso ha llegado a tal extremo de que es uno de los elementos que impide que los gobiernos puedan operar con la eficiencia que requieren. Entonces, eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo para poder ser eficiente y sobre todo eficiente en una etapa de crisis. Y desde luego la advertencia no la estoy haciendo yo. Ya ustedes ven quiénes son los que están haciendo esta advertencia. De manera que suerte a Carlos Pimentel y ojalá que el licenciado Abinader no esté arrepentido dentro de algún tiempo de haber tomado esa decisión que pudiera pesarle a la hora del día a día de la administración gubernamental, a la hora de echar para adelante, como tiene que hacer un presidente todo día, que echar para adelante, que resolver problemas. Bien hecho, sí, bien hecho, con transparencia, pero es resolver problemas todos los benditos días del mundo. Porque es otra cosa, como lo dice Moisés Naín, las elecciones no se ganan un día en nuestros países. Las elecciones hay que ganarlas todos los benditos días del mundo. Y es trabajando, es echando para adelante, es resolviendo situaciones. No haciendo que la bendita transparencia sea un obstáculo para resolver. No, es resolver con transparencia, que es otra cosa. Bueno, tengo que referirme a un desmentido que ha hecho el senador Félix Bautista, porque hice la afirmación en el día de ayer de que el senador Félix Bautista pues se abocaba a renunciar del Partido de la Liberación Dominicana y que se iría con otros legisladores electos a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Entonces estoy buscando aquí el mensaje del senador Félix Bautista, que él ha desmentido. Desmiento categóricamente las informaciones que aparecen en este video emitida por mi amigo Julio Martínez Pozo. Fui electo senador por el PLD y estoy en el PLD. ¿Qué decir con relación a ese desmentido? Que en verdad el senador Bautista sabe que no me desmiente a mí. El senador Bautista está probablemente desmintiendo a quienes me suministraron esa información y probablemente esa información no estaba destinada a ser manejada o a ser publicada hasta tanto no fuera una decisión que se madurara, porque esto pudo haber sido producto de la posición de algunos, pero es evidente que este no es el momento ni era la forma de que se diera a conocer. ¿Qué estoy diciendo? Que Félix Bautista debe hasta sospechar de dónde viene la información, porque viene desde luego de el entorno donde eso se está manejando. Porque yo no voy a hacer una afirmación porque amanecí con el deseo de hacer una especulación.
Es decir, él debe saber que alguna fuente que yo le diera credibilidad me dio la información. Entonces, incluso ayer hubo datos que no ofrecí de eso, porque me dijeron que no solo se iba el senador Félix Bautista, sino que se llevaba al diputado Mélido Mercedes. Yo no conozco al diputado Mélido Mercedes. A la diputada Fabiana de las Matas de Farfán. Yo no conozco a la diputada Fabiana de la Mata de Farfán. Y entonces, también que se iba Manuel Félix de Pedro Corto. Yo no conozco a Manuel Félix de Pedro Corto. Con esto estoy diciendo que yo no puedo construir una información mencionando gente que ni siquiera conozco. Es decir, que alguien con conocimiento de causa y que es parte de todo esto, desde luego que me dio la información y por eso yo di a conocer la información. Los hechos en política sabemos que no lo son hasta que no se producen y que una decisión como esta conlleva mucha ponderación. Probablemente a Félix Bautista le han querido o le quisieron introducir un acelerador, porque hay quienes eran partidarios de que esto se produzca incluso antes de la juramentación del próximo 16 de agosto de los nuevos legisladores, para que la Fuerza del Pueblo allí aparezca ya con un bloque en el que se plantea como un partido mayoritario. Bueno, Leonel Fernández declaró ayer que la Fuerza del Pueblo es el principal partido de la oposición. Yo no sé cómo con un 5% o luchando porque te reconozcan un 5% en todos los niveles, tú puedes ser el principal partido de la oposición, con la ilusión de que si tú tienes tantos senadores, eso te presenta a ti como el principal partido de la oposición. Todo el mundo sabe que la representatividad democrática donde se expresa es en la Cámara de Diputados, que un partido político pues puede haber sacado un 37 como sacó el PRM en las elecciones pasadas y solo quedar con 2 senadores. Naturalmente, es distinta la representación del PRM en la Cámara de Diputados. Entonces, es distinta también la del PLD en la Cámara de Diputados. El otro aspecto que hay que va a ser objeto de polémicas futuras en el país es la representación cuando toque una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, porque la gente de la Fuerza del Pueblo se ha ilusionado con la posibilidad de que si tienen un bloque de 4 o más senadores en el Senado, les tocaría ser el partido que represente a la oposición. Eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque un senador no es del partido que él se proclame, que diga que él es. Lo puede ser ante la opinión pública, porque hay cosas que son de una manera ante la opinión pública, pero que ante la ley, ante las reglas, son distintas. ¿De quién es un senador? Un senador es del partido que lo postuló, porque si ese senador falta por alguna razón, quien lo sustituye es una terna del partido que lo postuló. Entonces, hay senadores, Fuerza del Pueblo, que son postulados, aunque la Fuerza del Pueblo lo apoyó, pero son postulados por otros partidos. También está el hecho de que si tú llegaste al Senado producto de una alianza con el PRM, tú no eres un partido diferente al PRM, tú eres un aliado del PRM para los fines de la elección tuya. A la hora de coger un congresista diferente, no puede ser un congresista que llegara en la misma boleta que el presidente de la Cámara. No puede ser uno que llegara en la misma boleta que el presidente de la Cámara o en una boleta aliada. Eso va a ser un tema de debate en su momento. Pero hay algo de ilusión con eso.
y probablemente eso haya llevado a que esto que no debió revelarse se revelara. Lo que yo le reitero a mi amigo Félix, somos amigos y eso se ha expresado en todos los tiempos. Esa amistad se ha expresado en todos los tiempos y la reitero. Pero mi amigo sabe que yo no invento informaciones. Entonces, lamento, Félix, que me pusieran al tanto de una información que tal vez no se ha madurado todo lo que debió madurarse, que tal vez está en ponderaciones y que no era para expresarse hasta el momento de una decisión claramente determinada sobre ese tema. Por eso mi querido amigo también en su respuesta habla en presente. Él habla en presente y eso también tiene su significado. Cambio y fuera.